Bienvenidos. Somos estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, carrera de Ingeniería Civil, materia Estructuras 1. Agradecemos al máster Marcelo Moncayo por su ayuda y tutoría. Hoy vamos a hablar acerca de los trenes magnéticos. Como primer punto tenemos qué es el campo magnético. Para comenzar, es imprescindible entender uno de los factores claves existentes tras la levitación. Este no es otro que el campo magnético. Un campo magnético es en realidad una descripción matemática de una fuerza que afecta a los llamados materiales ferromagnéticos, como en algunos metales o imanes. El campo magnético en cualquier punto está especificado por dos valores, la dirección y la magnitud. Los campos magnéticos son producidos por cualquier carga eléctrica en movimiento, pero también se deben al momento magnético entre las partículas, algo que pertenece a su naturaleza y que se asocia a una propiedad llamada spin. Las propiedades son complejas y difíciles de entender en el mundo en el que vemos todos los días, pero existen y hacen que los materiales se comporten como se comportan. En este caso, los campos magnéticos hacen que un material sea atraído o repelido, por ejemplo, debido al campo magnético al que se someterá. Como segundo punto tenemos qué es la levitación magnética. Al igual que los materiales ferromagnéticos como el hierro, existen materiales diamagnéticos que repelen dichos campos por completo. Estos materiales en el fondo responden a los campos magnéticos con más o menos fuerza, repeliéndolos o sintiéndose atraídos. Esta es la propiedad que se aprovecha en la levitación magnética para hacer flotar las cosas. La levitación magnética, también conocida por su acrónimo en inglés, maglev, es un método por el cual un objeto es mantenido a flote por una acción únicamente de un campo magnético. En otras palabras, la presión magnética se contrapone a la gravedad. Cabe decir que cualquier objeto puede ser levitado siempre y cuando el campo magnético sea lo suficientemente fuerte. Como tercer punto tenemos el efecto de Meissner. Un superconductor no es otra cosa que un material que deja pasar la electricidad con una facilidad increíble, tanto que prácticamente no pierde energía en forma de calor o de luz, como en las bombillas. Deja pasar tan sumamente bien la electricidad y los electrones que su naturaleza interna provoca un efecto extraordinario en los campos magnéticos. Los repele de una forma casi perfecta, de manera que evitan al material envolviéndolo. Esto es lo que llamamos el efecto de Meissner. Como cuarto punto tenemos en qué consiste el efecto de Meissner. El efecto de Meissner consiste en la desaparición total del fluido magnético en el interior de un material superconductor. Para ello, el material ha de alcanzar una temperatura por debajo de su temperatura crítica. Esta temperatura es la que cambia la naturaleza de las partículas para que ocurra dicho efecto. Meissner encontró un campo magnético donde se anula por completamente en el interior del material superconductor y que las líneas del campo magnético son expulsadas del interior del material, por lo que éste se comporta como un material diamagnético perfecto. Trenes de levitación magnética. El transporte de levitación magnética o tipo mangle es un sistema de transporte que incluye la suspensión, guía y propulsión de vehículos, principalmente en trenes, utilizando un gran número de imanes para la sustentación y propulsión a base de levitación magnética. Ventajas. Este método tiene la ventaja de ser más rápido, silencioso y más suave que los sistemas de transporte público sobre las ruedas convencionales. La principal ventaja de este tipo de métodos es que es mucho más rápido, suave y silencioso que cualquier otro tipo de sistema de transporte público convencional, además de evitar el roce y fricción de los elementos tanto de la velocidad como el uso de energía mucho más aprovechable. La tecnología de levitación magnética tiene el potencial de superar 6.440 km por hora si se realiza en un túnel al vacío. Cuando no se utiliza un túnel al vacío, el consumo de energía necesario para la levitación no suele representar una gran parte del total, ya que la mayoría del consumo de energía se emplea para superar la resistencia al aire, al igual que con cualquier otro tren de velocidad. La mayor velocidad obtenida hasta ahora fue de 603 km por hora en la ruta Yamanashi el 21 de abril del 2015. Unos días antes llegó a alcanzar los 590 km por hora, el 16 de abril del 2015 en la misma ruta, siendo 15 km por hora más rápido que el récord de la velocidad convencional. Este tipo de tecnología de levitación magnética es verdaderamente impresionante, ya que su potencial supera los 6.440 km por hora si es realizado en un túnel al vacío. A finales de los años 40, el ingeniero eléctrico británico Eric Lightweight, profesor del Imperial College de Londres,
Desarrolló el primer modelo funcional a tamaño real de un motor de inducción lineal. Este profesor fue nombrado profesor de Ingeniería Eléctrica Pesada en el Imperial College en 1964, donde siguió desarrollando su modelo. Los motores lineales no necesitan contacto físico entre el vehículo y la pista, por lo que se convirtieron en una parte corriente de los sistemas avanzados de transporte. En las décadas de los 70, el motor lineal era idóneo para el uso de los sistemas maglev. A inicios de los 70, Lightweight descubrió una nueva disposición de imanes, el río magnético, que permitía a un solo motor lineal producir empuje vertical y horizontal al mismo tiempo, lo que permitió a los sistemas maglev ser construidos con un solo conjunto de imanes. Bueno, ahora hablaremos del primer transporte. El primer transporte fue incorporado con la tecnología maglev, que se llamó redundantemente maglev, y fue inaugurado por primera vez en 1984 cerca de Birmingham, Inglaterra. Operó en una sección de monocarril unos 600 metros de longitud, recorriendo la distancia entre el aeropuerto de Birmingham y la estación internacional de trenes de Birmingham, alcanzando velocidades de 42 km por hora. El sistema fue clausurado en 1995 debido a problemas de fiabilidad. Un punto importante es que este tipo de transporte de tipo maglev es un sistema de transporte en el cual se incluye la suspensión, guía y propulsión de vehículos mediante el uso de un importante número de imanes para la sustentación y la propulsión con levitación magnética. El funcionamiento de este tren, uno de los grandes secretos para que el viaje en tren de levitación magnética sea tan rápido, es que en este sistema la ausencia de contacto entre el carril y el tren hace que la única fricción sea con el aire, y esta fricción es reducida al mínimo por su forma aerodinámica. Estos trenes del tipo maglev están diseñados para viajar a muy altas velocidades, con un importante consumo de energía para mantener y controlar la polaridad de los imanes y con un nivel muy bajo de ruido, en el cual estos trenes pudieran alcanzar hasta una velocidad de 650 km por hora. Estas velocidades impresionantes hacen que estos trenes puedan llegar a convertirse en competidores directos del sistema de transporte aéreo. Sin embargo, aunque las bondades están a la vista, uno de los principales inconvenientes está relacionado con el alto costo de las líneas, lo cual ha hecho que se limite su uso comercial. El alto costo se debe a una serie de factores importantes, entre los cuales pudiéramos destacar el altísimo costo de la infraestructura necesaria para la vida y el sistema eléctrico. Y otro inconveniente que también es relevante es el alto consumo energético. Sin embargo, aunque tenga estos puntos o estos inconvenientes, varios países, debido a los beneficios que ofrece tener este tipo de transporte, están implementando este sistema en sus vidas, tal como es el caso de China y Japón. El tren maglev. Características. El tren maglev cuenta con 3 características componentes que son básicas. La primera es la fuente de poder eléctrica de gran tamaño. La segunda, espirales de metal alineados en las vías. Y la tercera, los magnetos debajo del tren. Diferencias de un tren maglev en relación a un tren común. Una de las principales diferencias de este tipo de tren en relación a un tren común es que no tiene motor y que básicamente la energía que se usa en este tipo de tren es la electricidad en los espirales de metal, lo que en sí crea una especie de un campo magnético para poder mover el tren. Lo que se consigue con este campo magnético es repeler los magnetos debajo del tren y con esto hace posible que el tren levite de 1 a 10 centímetros. Esta impresionante corriente eléctrica cambia la polaridad de los espirales magnetizados constantemente, lo que genera que el campo magnético empuje el tren hacia adelante. Con lo anterior dicho, se consigue que básicamente el tren flote sobre una cama de aire, y es lo que precisamente hace que toda fricción con otros objetos sea eliminada y con ello se alcance velocidades muy altas de más de 600 kilómetros.
Con estas velocidades es posible hacer un viaje desde París a Roma en tan solo 2 horas. Implementación del tren magnético en distintos países. Como hemos mencionado, en varios países se están desarrollando este tipo de trenes con el fin de mejorar su sistema ferroviario y hacerlo aún más moderno y rápido. Alemania y Japón están implementando trenes maglev, pero con diferentes métodos. A continuación, varios ejemplos de estos trenes. Tren magnético en Alemania. En el caso de Alemania, es denominado Transrapid. Tiene una formación distinta ya que su desarrollo utiliza una tecnología desde el fondo del tren que envuelve las vías de metal. En este caso, los electromagnetos se encuentran encima de las vías de debajo del tren, lo que permite que el vagón levite 1 centímetro incluso si el vagón está sin movimiento. Tren magnético en Japón. Japón, por otro lado, ha desarrollado un sistema de suspensión electrodinámica que va más hacia el origen del concepto, ya que está basada a la fuerza repulsiva de los magnetos. En este caso, hace uso de magnetos superconductores y estos emiten electricidad aun si la fuente de energía eléctrica se apaga. Esto lo logran congelando los espirales de metal a temperaturas extremadamente bajas para ahorrar energía. Este sistema criogénico comercialmente pudiéramos decir que no es muy conveniente por su precio elevado, pero en Japón esto no es un inconveniente. Dato curioso, en estos 2 países, como hemos mencionado, tienen ya este proyecto en desarrollo a poco de su implementación. Tren magnético en Shanghái, China. Sin embargo, el único país que cuenta con el tren maglev totalmente comercial está en Shanghái, China, y en su construcción se basó en el sistema creado por Alemania. Si bien es cierto, existen muchos países que tienen este proyecto en mente. La construcción de muchos de estos se ha visto limitado por los costos. Estados Unidos es uno de estos países que tiene proyectado realizarlo en un futuro, por lo que es cuestión de tiempo que este tipo de tecnología lo podamos ver también en este país. ¿Cómo funcionan los trenes de levitación magnética? Los trenes de levitación magnética son una tecnología que utiliza el principio de la atracción, de repulsión entre 2 campos magnéticos, para la sustentación y el empuje de un vehículo. Esta tecnología en medio de transporte se encuentra aplicada principalmente al ferrocarril. Debajo del tren se despliega un motor lineal que hace que un flujo magnético lo empuje hacia adelante. Para frenar utiliza los mismos electroimanes que le dan impulso y freno aerodinámicos tipo flaps. El funcionamiento de los trenes de levitación magnética es casi imposible, debido a la forma en la que están dispuestos los electroimanes y los motores lineales. La principal desventaja de esta tecnología es el alto costo de las líneas. También el costo de generación de fuerza magnética necesaria no hace aplicado a que sea un transporte de carga.